Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos a esta conferencia, La educación, el vínculo y la construcción de la paz como pretextos para encontrarnos. Desde el programa de egresados les damos la bienvenida a nuestro séptimo diálogo, en el cual se van a compartir algunas de las experiencias, ideas y acciones asociadas a nuestros roles como estudiantes y educadores desde Alemania, Colombia, España y Uruguay, con la intención de aportar discursos educativos que contribuyan a la construcción de la paz en Colombia. Nuestros conferencistas son Daniel Barrera Pérez, egresado del programa de Psicología, próximo a finalizar su maestría en Estudios de Paz y Conflictos. Actualmente lleva sus prácticas con el Grupo de Investigación y Aplicaciones del Arte para la Integración Social en la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña Daniela Villarreal Bermúdez, psicóloga de la Universidad Nacional, candidata a magíster en investigación en enseñanza y aprendizaje de la Universidad Técnica de Múnich. Está interesada en el diseño educativo incluyente, la formulación de talleres y programas comunitarios culturales para la transformación social. Nos acompaña de igual forma José Gregorio Rodríguez, profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Colombia, compañero de viaje de los jóvenes que participan en este grupo. Al igual que Marco Antonio Pardo Cuellar, psicólogo de la Nacional, magíster en Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona, quien está interesado en los procesos de desarrollo profesional docente a través de la colaboración y la construcción de redes profesionales para el aprendizaje. Nuevamente les doy la bienvenida. Tienen nuestros ponentes la palabra. Muchas gracias. Bien, excelente. Voy a pedirle a Marco que empiece con la presentación, por favor. Le agradecemos al programa de egresados, primero que todo, por el espacio que nos brindan. Le agradecemos también a todas las personas que se han conectado y que esperamos que nos acompañen durante el siguiente ratito que vamos a compartir. Y bueno, antes también de empezar, queríamos saludar y reconocer algunas personas que han sido parte de este grupo, del recorrido que nosotros llevamos, principalmente Laura y Ricardo, que bueno, no nos acompañan hoy, pero han sido parte, y también a otras personas, compañeros y compañeras que han tenido pasos más fugaces por acá, como Diego, Juan Manuel, Lisbeth, Nila, Angélica, bueno, y otras personas. Em, para empezar, entonces, nosotros nos presentamos, somos parte de un grupo de estudio que se ha venido reuniendo, que inició de manera más o menos esporádica, espontánea, hace casi 2 años, y desde entonces hemos sido parte de un diálogo de saberes que ha estado movilizado por los recorridos de cada uno de nosotros, de cada participante. Al igual que como lo propone el objetivo de la convocatoria de diálogos con egresados, nosotros al interior del grupo hemos logrado intercambiar experiencias profesionales e investigativas y hemos hecho de nuestras vivencias y nuestras inquietudes un bien común. Este bien común nos nutre en términos académicos y profesionales, pero quizás aún más importante, en términos afectivos y en términos de cuidado. Más allá del ejercicio académico que nos convoca cada vez, nos reunimos para acudir a un territorio vital en el que nos sentimos al mismo tiempo perdidos, cobijados y cómplices. En este espacio, que ha sido el grupo del cual somos parte, que es también un refugio, que es también un horizonte, hemos descubierto la fertilidad de la incertidumbre, hemos construido experiencias educativas y nos hemos reconocido a nosotros mismos como parte de un anhelo colectivo de convivencia pacífica. El título del foro que nos convoca en el día de hoy es, como está ahí en la presentación, La educación, el vínculo y la construcción de paz como pretextos para encontrarnos. Estos son algunos de los temas que nosotros hemos discutido. Nosotros nos reunimos más o menos cada 2 o 3 semanas durante, como les decía, casi 2 años. eh, y estos son algunos de los temas que nos han congregado, principalmente la educación, pero también otros, hemos recorrido otros caminos que se entrecruzan con eh, dentro de los cuales no solamente está la educación, sino también
el negocio de la educación, por ejemplo, el tema de las competencias, toda la educación en competencias que está en boga en estas épocas. Em, También hemos hablado de la escucha activa, de la escucha radical, de la historia de nuestro país, de la memoria, del conflicto, de la política, em, de los territorios y el territorio nuestro y el territorio que habitamos hoy en día, cada uno desde donde estamos. Y más que certezas, lo que nosotros hemos encontrado es, o bueno, lo que hemos pretendido son otras cosas, recorrer otros caminos. Nosotros queremos o estamos en cada una de las reuniones construyendo un espacio que consideramos educativo y que propicia experiencias, experiencias que son transformadoras y vinculantes. Las dinámicas que hemos explorado, con las cuales hemos jugado en cada una de las reuniones, han sido el resultado de la experiencia vital que cada uno trae y de la experiencia que cada uno de los participantes pues pone en diálogo. Entonces, lo que hemos logrado es materializar algunos modos de cooperación y de encuentro que son alternativos a los tradicionales y que son, digamos, de alguna manera también democráticos. Marco nos va a hablar más adelante de la magia de estos espacios en los cuales construimos comunidad a pesar de la distancia, porque estamos en diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia también. Y bueno, si no fuera por ese ingrediente esencial, si no fuera por esa magia, no estaríamos aquí hoy pues teniendo esta discusión. Ya para finalizar esta primera parte, bueno, esta introducción, em, les confesamos a todos y a todas que lo que hacemos de alguna manera en cada una de las reuniones es encontrarnos y venir a reflexionar y a jugar un poco. Y lo que queremos hacer hoy también es, una vez más, reunirnos a jugar e invitarlos a todos y a todas a que jueguen un rato con nosotros. Le doy la palabra a Daniela, que nos va a presentar, bueno, a nosotros de nuevo y a el orden del día. Bueno, sí, pues la presentación muy rápida porque ya como que hubo una parte de presentación. Está Daniel, que es quien nos está conduciendo el día de hoy. Está Marco, el profe José Gregorio y estoy yo. Todos psicólogos y el profe José Gregorio del campo de educación. Listo, el orden del día. Primero vamos a hacer una serie de intervenciones individuales, cada uno de nosotros. Y ya cuando terminemos esa parte, vamos a proponerles a ustedes un ejercicio y la idea es que contemos con su participación. Posteriormente vamos a hacer un diálogo de cercanías y distancias entre lo que nosotros compartimos, lo que ustedes traen y demás. Y finalmente vamos a recoger un poquito y nos despedimos y terminamos la charla, el foro. Ese va a ser la agenda del día. Bien, muchas gracias, Daniela. Entonces, empiezo yo con estas intervenciones individuales. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel José. Para lo que aparece ahí, bueno, mi recorrido, ya habrá tiempo en un ratito. Quisiera empezar con una cosa más personal, con una cita que yo leí en el segundo semestre de la carrera, en una materia que era obligatoria del pensum de psicología, no sé si todavía lo sea, porque esto fue hace ya 10 años, una materia que se llamaba Problemática Social Colombiana. Y en esa materia el profesor nos pedía que leyéramos este libro de Estanislao Zuleta en el que se recogen em, algunas charlas y algunos ensayos de él y entrevistas que le hacen. El libro se llama Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, y ahí está escrito lo siguiente. Para mí, una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. Solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Y yo recuerdo que yo leí eso hace 10 años, en el 2014, y me quedó sonando mucho esto de los mejores conflictos. Yo pensé, em, ¿cómo así que mejores conflictos? Y cada vez que nosotros pensamos en el conflicto colombiano, por ejemplo, eh, se nos vienen a la mente tantas imágenes de destrucción, de guerra, tanta desolación, tanta muerte, el narcotráfico, y viene Zuleta, Estanislao Zuleta, a decirnos que lo que hay que
tener, no es eliminar, no es huirle al conflicto, sino tener mejores conflictos. Y a mí me quedó sonando esto de los mejores conflictos, releí muchas veces esa cita y he vuelto muchas veces a ese texto. Y tanta fue la curiosidad que al final de la carrera me llevó a escribir una tesis completa. La tesis de pregrado era trató sobre los conflictos interpersonales en una relación de pareja. Pero no me quedé ahí, sino que, bueno, seguí buscando estas respuestas, quería averiguar qué era a lo que Zuleta se refería con lo de los mejores conflictos, ¿cierto? Cómo se veían, qué elementos tenían, cómo se podía cocinar un conflicto que fuera mejor que otro, ¿no? Y en esa búsqueda, bueno, esa búsqueda me llevó a estudiar una maestría en estudios de paz y conflictos en Alemania, que estoy terminando ahora. Y esa búsqueda también me trajo ahora a Madrid, que es desde donde les hablo, para buscar, bueno, estoy haciendo mi práctica en este momento. Es una práctica con un grupo de investigación de la Universidad Complutense en el que se exploran las posibilidades que brinda el arte para la inclusión social, que bueno, ya espero que lo veamos más adelante, tiene todo que ver con este tema de la paz. Y la cosa es que después de estos 2 años completos estudiando la maestría, la verdad es que no he llegado, bueno, he llegado solamente a un par de ideas más o menos claras. Y una de ellas es esta que presento aquí en la diapositiva. Es la idea que les invito a ustedes a, a pensar conmigo, a pensar con nosotros, la idea de la paz como un proceso. La paz es un anhelo colectivo, es un destino hacia el cual caminamos todos, pero la paz no es algo a lo cual se pueda llegar realmente. Hay una cita de Eduardo Galeano en la que él habla de la utopía, es muy famosa, habla de la utopía y del horizonte. Y él dice que la utopía es como el horizonte, que uno camina 10 pasos y el horizonte se aleja 10 pasos, y uno vuelve a caminar otros 10 y el horizonte se sigue alejando. Y entonces se pregunta uno, ¿para qué sirve la utopía, que es como el horizonte? Y la respuesta es, bueno, pues sirve para eso, ¿no? Sirve para caminar. Y yo pienso que la paz es algo parecido, no hay una manera de llegar a la paz definitiva, de tomarle una foto a la paz o de presentarla como un resultado de investigación o como la conclusión de un proyecto. La paz es un proceso, como está ahí escrito, y pasa por muchos niveles y por muchas dimensiones de las cuales somos parte y de las cuales, bueno, también a veces no somos tanto parte. Em, es un término muy complejo y, bueno, algunos de los elementos o de las dimensiones que pongo ahí, pues son algunas de las cosas que he encontrado que hacen parte de la construcción de la paz, ¿no? Entonces, esto pasa por las decisiones políticas y por las agendas políticas de los más altos niveles internacionales y también, pues, locales de los estados. Tiene que ver con los presupuestos que se asignan, con las relaciones, bueno, con eso, con las relaciones internacionales. Pero volviendo al caso colombiano, tiene que ver bueno, con las agendas políticas que hay y con las políticas, con los decretos que se firman por el presidente, por los ministros, etcétera, pero también con su materialización, ¿no? Tiene todo que ver con la corrupción, por ejemplo, eh, pero también con el activismo, bueno, con la materialización, con la ejecución de los proyectos que están en el papel. Esa es una parte de la paz. Si queremos pensar en la paz, en una sociedad que construye la paz, tenemos que tener eso en cuenta. Pero después tenemos que tener otras muchas cosas en cuenta también. Está el Poder Judicial, eh, la memoria y la reparación que están ahí. No podemos pensar en Colombia, por ejemplo, en una paz sin justicia. Pero también la paz pasa por temas de infraestructura, por temas de la conexión que tenemos nosotros dentro del país, de las facilidades que hay para ir a unos lugares o las dificultades para ir a otros. Tiene que ver con el acceso al deporte, al arte, al ocio, a los parques, parques para las personas en los barrios, con la infraestructura o con el urbanismo también tiene que ver, ¿no? La paz. Una reforma rural es indispensable también para alcanzar la paz en Colombia. Y también, obviamente, tiene que ver con erradicar la violencia.
Esto es lo primero que piensa uno cuando piensa en la paz, pero es solamente una partecita, ¿no? No podemos hablar de paz si seguimos matándonos todos los días como nos estamos matando y si, bueno, si seguimos construyendo discursos que son tan hostiles en contra de los demás. Y finalmente lo que aparece ahí son las interacciones cotidianas. Como les digo, he hablado de todos estos niveles que son apenas algunos, ¿no? Habría otros muchos que también son parte de la construcción de paz, pero quiero que nos quedemos con que esta construcción de la paz pasa también por lo que nosotros hacemos en el día a día, por cómo interactuamos con nuestros vecinos, por cómo llevamos a cabo nuestro trabajo, por las asociaciones o las organizaciones de las cuales somos parte o no, de cómo nos comunicamos en general, ¿cierto? De cómo expresamos nuestras ideas, cómo cuidamos a, a eso, a la comunidad de la cual somos parte, ¿no? Y bueno, pasando un poco al tema de nuevo, volviendo un poco al tema de la complejidad, me gustaría celebrar e invitarles a que revisemos la siguiente diapositiva, la labor de la Comisión de la Verdad, porque bueno, la Comisión de la Verdad hizo un trabajo descomunal, llevó a cabo un trabajo de una magnitud increíble y ellos tuvieron muy claro dentro del el informe final que presentaron y dentro de todos los recursos que tienen además disponibles en la página web, los invito también, hago una cuña ahí que no está patrocinada de ninguna manera, pero que, que me parece súper súper importante, súper relevante para todos los colombianos que nos apropiemos del legado de la comisión, que está repleto de recursos de todo tipo. Está en el informe final, que está compuesto por 10 volúmenes de 500 páginas cada uno, pero si uno busca dentro de la página, hay otros muchos recursos que son más amigables, ¿no? Hay cortos, hay podcasts también, hay pinturas, hay fotos, hay música, canciones, muchos proyectos que llevaron ellos a cabo, testimonios de todas las partes también, y eso vale mucho la pena que nosotros lo conozcamos porque nos habla de esta complejidad que, que tiene el conflicto colombiano, que ha tenido el conflicto colombiano, y que por ende exige de nosotros también una construcción de la paz colombiana. Uno de los hallazgos más importantes que yo creo que la Comisión nos lega a nosotros, los colombianos, es que el conflicto permeó muy profundamente la cultura colombiana. La cultura colombiana está, bueno, como digo, muy permeada por el conflicto y por el narcotráfico, por ejemplo. Está muy ligada, o la perpetuación del conflicto está muy ligada a ciertos valores y ciertos significados que tenemos nosotros sobre el progreso, sobre el éxito, sobre el dinero, ¿cierto? El dinero fácil, el valor que tiene la vida, por ejemplo, también, y la muerte, el valor que tiene la tierra y los territorios. Todo esto son significados que están en la cultura colombiana y que han sido nocivos o que han permitido la perpetuación del conflicto. Lo que dice la comisión es, reconoce eso y después identifica algunas organizaciones o algunas instituciones, como por ejemplo las instituciones educativas, pero también los medios de comunicación, pero también las instituciones religiosas, por ejemplo, que tienen un poder de congregación muy fuerte. Reconocen estas instituciones el potencial para trascender o para transformar esta cultura tan permeada por el narcotráfico, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, la comisión nos invita a eso, ¿no? A enfocarnos y para el tema que nos congrega hoy también, enfocarnos en las oportunidades que brinda la educación. En la educación, las instituciones educativas son un espacio en el cual esa transformación de la cultura se puede llevar a cabo y bueno, es un espacio crucial, es un espacio transversal. Finalmente, los dejo con esta cita que es de una mujer, como dicen, como ven ahí, una víctima del conflicto que fue entrevistada como parte de la labor de la comisión. Esta es una cita sacada del libro de hallazgos y recomendaciones. Ella dice, el primer acuerdo de paz que tenemos que tener los colombianos es desde cada uno de nosotros para nosotros, creer y confiar en nosotros mismos y en la educación. Nada, esto cierra un poco
el círculo de lo que yo he intentado compartir con ustedes, está en nosotros la construcción de la paz en Colombia y tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que empezar por ahí, por nosotros mismos, y tenemos que creer en la educación también. Por eso estamos acá y por eso nos seguiremos reuniendo con este grupo y seguiremos intentando aportar, seguiremos buscando, seguiremos caminando. Esta es mi intervención. Le doy paso ahora entonces a Marco para que nos hable él de su trayectoria, de su experiencia. Gracias, Daniel. Bueno, me presento. Soy Marco Antonio Pardo Cuellar, psicólogo de la Universidad Nacional, magíster en Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Y bueno, como parte de este grupo, yo creo que lo que es importante también que quede un poco claro es lo que nosotros hacemos es reunirnos a conversar, ¿no? Y creo que lo que nos vino contando Daniel es que a mí me parece muy bonito porque nos congrega bastante, ¿no? Y nos muestra un poco esas preocupaciones que hemos venido teniendo desde que empezamos a conversar, ¿no? Entonces, de principio empezamos a hablar, bueno, vamos a hablar de educación para la paz. No teníamos ni idea de lo que eso significa. Aún no creo que tengamos una idea clara sobre lo que eso significa. Pero bueno, hemos estado como buscando verle la cara, ¿no? Entonces, eh, una de las preocupaciones de las que creo que yo he traído al grupo tiene que ver con, bueno, cuando hablamos de educación, ¿cómo podemos hablar de una mejor educación, ¿no? De educación de calidad, que yo creo que tiene como una relación profunda con educación para la paz, ¿no? Porque digamos que inicialmente pensamos en algunos temas, ¿no? Hablar de historia del conflicto, también de procesos de opresión, de participación ciudadana, ¿no? Pero luego la pregunta que a mí me inquietaba bastante tenía que ver con cómo hacemos que esto sea mejor y cómo transformamos los procesos de educación, ¿no? Y bueno, creo que voy a hablar un poco de eso, es de los que voy a intentar hablarles ahora, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con mi trayectoria personal, ¿no? Creo que también es algo que nosotros siempre hemos intentado vincular bastante dentro de este grupo. Y bueno, tiene que ver en esta parte, ¿no? Con construir y ser partes de comunidades, en este caso como trayectoria de vida, ¿no? Eh, y dentro de las cosas que fuimos haciendo cuando estábamos preparando esta presentación, salió un poco esta frase que yo puse, que desde joven he intentado pertenecer a grupos de gente que hace cosas, ¿no? Y entonces, digamos que para que me conozcan un poco, yo estoy, en mi familia somos bastante colectivos, hacemos un montón de cosas juntos. Estuve en un montón de grupos de karate, estuve en un semillero de cognición en la universidad, también estuve en un colectivo estudiantil que se llamaba Paz Siempre, que estaba enfocado también en temas de paz y participación ciudadana. Luego también estuve incluso también en unos procesos de pacas orgánicas en Bogotá, para el manejo de los residuos orgánicos. Cuando llegué aquí a Barcelona, creé con un compañero una tertulia literaria, ahorita estoy en un coro y también estamos como en este grupo. Y lo interesante de esto, o sea, más allá de que me conozcan, tiene que ver un poco con que la noción de cambio en la educación se centra en esta construcción de comunidades, ¿no? Y la palabra que termina siendo fundamental en esta parte es la colaboración, ¿no? Es la que más se vuelve como central. Y es un poco lo que he trabajado, ¿no? Como parte del máster y también como parte de mi historia profesional, ¿no? También en un proyecto que estuve que fue muy bonito ahí en la universidad, de los GEA, de los grupos de estudio autónomo y de la Escuela Nacional de Pares Tutores. Ahí le hago un guiño a Lisbeth, que fue también parte de ese proyecto muy bonito. Y luego ahí la idea de la colaboración, lo que aporta, ¿no? Por un lado, pensando en esta idea de atender mejor a los estudiantes, aporta esa noción de atender en conjunto, ¿no? Así yo solo tengo herramientas para atender a un grupo de estudiantes y lo compartimos con mis compañeros, pues tenemos más herramientas, ¿no? Entonces, por un lado, la colaboración tiene esa arista de atención a la diversidad y al estudiantado, pero luego también
digamos que atendiendo a las nociones de aprendizaje social, ¿no? También tiene un elemento fundamental y es el aprendizaje entre iguales que se da a través de esa colaboración, ¿no? Entonces, esa posibilidad de trabajar juntos atendiendo a los estudiantes también nos permite desarrollarnos y crecer profesionalmente, hablando particularmente de los docentes, ¿no? Digamos, en este caso, que es el foco en el cual yo me he centrado. Y aparece esta noción de redes profesionales de aprendizaje que se ha venido desarrollando en muchas partes, en Estados Unidos, en Inglaterra, acá en España, en todas partes del mundo, en Colombia incluso también creo que hay varias redes que son muy interesantes. Y la noción básicamente son escuelas que tienen un espacio aparte de su labor cotidiana en la cual a través de algunos representantes se reúnen, comparten experiencias y a través de esa dinámica también generan propuestas para crear innovaciones dentro de sus propios contextos, ¿no? Entonces, ahí es hacia donde yo me he ido centrando y como parte de esto, yo participé en la xarxa de competencias, que xarxa significa red en catalán, que es la lengua aquí de Cataluña, de donde yo estoy. Eh, y bueno, la xarxa de competencias es una de las redes que tiene mayor trayectoria aquí en Cataluña, tienen ya más de 20 años, atienden a más de 700 escuelas y bueno, tienen una labor muy, muy bonita porque también tienen una organización bastante, digamos que compartida, democrática, ¿no? Y yo estuve participando en diferentes espacios que ellos tienen, ¿no? Desde la organización técnica, de lo más arriba, directamente con el Departamento de Educación de aquí de Cataluña, luego también la organización de las partes territoriales, luego también en la participación con las escuelas y ya directamente también asistí a algunas escuelas conociendo cómo era ese proceso ya directamente en las aulas, ¿no? Entonces, aquí les quería compartir una experiencia de lo que pasó estando allí. Porque estando en una sesión de formación con ellos, bueno, yo estaba recogiendo información un poco, haciendo observaciones, haciendo un poco también entrevistas, y hablando con uno de los técnicos de la xarxa, él me iba contando de cómo era esa participación de los docentes en ese proceso, ¿no? Y me contaba que ellos empezaban a vincularse a diferentes grupos, hacían algunas actividades, y entonces los docentes se perciben como aprendices y eso te quita una carga inmensa, te tranquiliza. Y esa frase es muy sencilla, yo creo que no tiene mucho misterio, pero para mí en ese momento me dio la claridad respecto a lo que yo estaba haciendo en ese momento y lo que hacen ellos en esa red, ¿no? Porque, pues digamos que en general el rol docente, como también lo son, pasa con muchos roles profesionales, pues implica una diversidad grande de roles, ¿no? De responsabilidad sobre los grupos, en este caso de grupos de personas que son hijos de otros, ¿no? Y que se supone que tenemos que educar y cuidar, ¿no? Se les percibe como fuente de conocimiento, tienen que afrontar la complejidad de diferentes metodologías de enseñanza, evaluación y demás, ¿no? Y claro, entender que no tienes que saberlo todo desde el principio, que puedes apoyarte en tus compañeros para realizar tu tarea, que puedes permitirte experimentar y cometer equivocaciones, ¿no? Para luego mejorar la propia práctica. Eso, pues, te quita una carga inmensa, ¿no? Y te quita ese peso y te tranquiliza, ¿no? Entonces, para mí ese es el tema, ¿no? Cómo generar esas comunidades que se centren en estas dos ideas del aprendizaje y la colaboración, ¿no? Que son el centro, ¿no? El aprendizaje entendido también como un poco esta noción que también nos transmite Freire, el inacabamiento de saber que constantemente puedo llegar a otras cosas, ¿no? Que soy, digamos que susceptible de aprendizaje y luego la colaboración también como lo que les decía, ¿no? Como una posibilidad de transformar la práctica y de mejorar uno mismo, ¿no? Entonces, la idea que está ahí detrás es que estos dos elementos suceden de forma natural en todos los espacios, en los centros educativos, en las organizaciones, pero es necesaria una estrategia para que ambos sean objeto de reflexión, acción y reorganización constante, ¿no? Y esa estrategia, en este caso, y que vuelve de nuevo con esta idea de pertenecer a grupos de gente que hace cosas, esa estrategia es construir una comunidad.
¿no? Y entonces, si logramos mantener o crear esas dinámicas de comunidad, ya sea en un grupo informal, como, como somos nosotros, en una red de aprendizaje, de una fuente u otra ocurrirá una magia, ¿sí? Que tiene que ver con la experiencia también de participar, ¿no? Y en general esa magia es lo que nos mantiene unidos y es a lo que yo creo que hay que apuntarle y digamos que es una de las conclusiones a las que yo he llegado también a través de la participación en este grupo y de lo que he hecho hasta el momento. Entonces, nada, eso era lo que quería contarles y bueno, muchas gracias. Y ahora le voy a dar paso a Daniela para que ella continúe con su intervención. Listo, gracias Marco. Bueno, yo soy Daniela Villarreal, también soy psicóloga de la universidad y recién terminé también mi maestría en investigación para la enseñanza y el aprendizaje de la Universidad Técnica de Múnich. Y así, igual que Marco, yo también voy a empezar mi intervención contándoles un poco de mi experiencia porque pues de ahí parte también pues lo que les quiero compartir. Entonces, si quieres cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, yo creo que mi experiencia ha estado marcada por la búsqueda de un quehacer que tenga sentido. Entonces, digamos que desde el pregrado en la universidad, pues yo creo que uno conecta con otros mundos, con otras personas, no solamente desde el saber académico, sino también desde otro tipo de experiencias del hacer, como caminar, como danzar, las artes. Y eso en conjunto es lo que hace que la experiencia de ser estudiante sea transformador. Entonces, luego esta pregunta por el sentido a mí me acompañó en el acompañamiento a procesos de orientación vocacional en La Guajira y en el Valle del Cauca, también en el diseño de material educativo, en el apoyo a la formación de maestros en diferentes partes del país, y como que todo esto fue la base para pues dedicarme a la educación y pues empezar la maestría, ¿no? Como enfocar como mi trabajo o mi profesión hacia la educación. Entonces, bueno, ahí empecé la maestría en investigación en enseñanza y aprendizaje y como que mi trabajo de investigación se enfocó en desarrollar como la materialidad del aprendizaje específicamente en matemáticas y otras áreas afines. Y mediante el contexto de las manualidades y las artes y específicamente en la costura y bueno, como práctica cultural para aproximarnos a las matemáticas y a la ingeniería. Entonces, puedes cambiar de diapositiva, por favor. Entonces, bueno, acá tenemos una cita que yo quise incluir porque yo creo que tiene que ver con el quehacer de las personas que acompañan procesos de socialización, procesos culturales y procesos de educación. Entonces, bueno, la voy a leer. Dice, observa cada camino detallada y deliberadamente. Hazlo tantas veces como sea necesario. Entonces te debes formular una pregunta. Es una pregunta que solamente se plantea a la gente mayor. Mi maestro me la enseñó cuando yo era muy joven y mi sangre demasiado vigorosa para que la pudiera entender. Ahora la entiendo. La pregunta es, ¿ese camino tiene corazón? Si lo tiene, el camino es bueno. Si no, es inútil. Los caminos no llevan a ninguna parte. Pero unos tienen corazón y los otros no. Unos otorgan un viaje placentero y te haces uno con ellos. Los otros te confunden y te arruinan la vida. Unos te hacen fuerte y otros te debilitan. Esta cita es del libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Entonces, digamos que les comparto esa cita porque desde mi trabajo como desde lo práctico, desde lo académico, creo que la tarea de educar es una cosa que se teje con múltiples hilos, como desde múltiples experiencias, y que nos lleva a la pregunta de cómo hacemos un camino, o sea, cómo forjamos un camino en el campo de la educación que tenga corazón y que también nos forme a nosotros mismos al caminarlo, ¿no? Entonces, digamos que algunas nociones a las cuales pues yo he llegado
sin pretender que sean verdades absolutas, sino que más bien están en construcción, son, primero, que los espacios abiertos permiten experiencias mucho más amplias y dan lugar como a la expresión de la subjetividad, al juego, a las conexiones emocionales con lo que estamos conociendo y haciendo. Y en cambio, cuando ponemos como objetivos de aprendizaje predefinidos o como cuando tenemos expectativas de resultados específicos, no le damos como suficiente lugar a la agencia del individuo, ¿no? A que eso pueda ocurrir, a que las personas como que construyan también su propia experiencia educativa. Entonces, bueno, acá les coloco una foto que es como un ejemplo de mi tesis de grado. Entonces, básicamente, como pues para no contarles de todo, pues voy a hacer como una pequeña síntesis, simplemente como para ejemplificar este punto. Y es que, bueno, la idea de este ejercicio que ven acá en esta foto es simplemente la persona vio un patrón en 2D, que es solamente una vista de una pieza de vestir, que es una falda. Entonces, la idea o el problema, el juego, más bien es como construir una falda, elaborar una falda, que es un elemento en 3 dimensiones, para alguna de las muñecas que tiene ahí. Entonces, esas muñecas, como ustedes pueden ver, pues tienen diferentes colores de piel, diferentes como corporalidades y demás. Entonces, es como una invitación al juego. Y después de eso, como que les hacía preguntas. Pero en ese ejercicio no estaba esperando que pues todos hicieran como la falda específicamente de una manera, o no hay un bien o mal, ¿no? No hay un correcto o incorrecto. Más bien se trata como que el énfasis no está en los resultados, sino en la experiencia misma de ponerse a sí mismo como, escojo esta muñeca porque se parece a mí, o escojo porque me parecen estos rasgos más interesantes, X o Y, porque me recuerda a mi infancia, y porque en el proceso pongo en juego múltiples habilidades. Entonces, para poder transformar un patrón en papel a un objeto en 3D, tengo que imaginármelo en mi mente, entonces estoy visualizando espacialmente, y esos son conceptos que tienen que ver con otros campos como la ingeniería. Entonces, ahí se empiezan a difuminar las barreras como entre las disciplinas y ocurren muchísimas otras cosas que si yo, no sé, hiciera un test o esperar cosas específicas de cada participante, porque también hay múltiples maneras de construir una pieza de ropa. Entonces, eso es como la magia que ocurre cuando ponemos como, quitamos esas barreras y más bien como permitimos la agencia de las personas, ¿no? Que construyan su propia experiencia. Sí, entonces, bueno, ahí yo creo que ya podemos cambiar a la otra diapositiva. Y eso sería como también una forma de romper con esos discursos que a veces están ahí presentes en nuestra cotidianidad. Entonces, digamos que en nuestra cotidianidad hay relaciones de poder donde se privilegian algunos saberes sobre otros. Entonces, por ejemplo, dependiendo de los medios, las herramientas y las comunidades con las cuales interactuamos, nos vemos inmersos en ciertas prácticas y conocimientos que nos ubican a nosotros en discursos y procesos sociales más amplios. Entonces, digamos que la tarea de educar tiene posibilidades vinculantes en tanto hallamos espacios de intersección entre el saber, entre el hacer y el ser. Y eso nos permite nuevas interpretaciones que desafían esas estructuras de poder de participación establecidas en los entornos educativos, académicos y profesionales. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo pues, de la tesis, y del campo de las manualidades, pues históricamente la costura, el crochet y demás son prácticas que están históricamente asociados con lo femenino, ¿no? Incluso también se usaban como forma de excluir a la mujer en espacios educativos. Entonces, y no se espera, digamos, la participación masculina en actividades de costura, por ejemplo, ¿no? Predominantemente es la mujer la que participa. Y lo mismo pasa con las ingenierías, ¿no? Predominantemente la participación es masculina. Y pues muchas veces las mujeres luchan por ocupar esos espacios, ¿no? Entonces, cuando descubrimos que hay puntos de encuentro entre el hacer o una práctica cultural como la costura, las manualidades y las ingenierías, pues esas fronteras se difuminan, ¿no? Entonces, se difumina qué es lo que se considera ingeniería, se difumina también quiénes son los que pueden participar en cada uno de los contextos.
Entonces, digamos que este es solamente un ejemplo para mostrar cómo ciertos contextos, como las artes, las artesanías y demás, proveen medios para diversificar, ¿no? Las prácticas en las que participamos y abren como espacios de participación para las mujeres, las niñas y demás, en contextos donde antes de pronto está, donde sigue, ¿no? Es difícil abrir espacios de participación. Entonces, digamos que estas son algunas de las cosas de las cosas que yo les puedo compartir desde lo que yo he trabajado. Eso también, bueno, es como algo que se ha venido nutriendo en las conversaciones en el grupo. Y digamos que en tiempos actuales, como que lo que predomina es la productividad, la necesidad como de resultados específicos, y también pues económicamente es así, ¿no? Como la expectativa de que el resultado o la aspiración de la educación es que tengamos puntajes X y Y. Entonces, ahí es como que muy fácil perder como este tipo de horizontes o estos tipos, como que la educación pierde el objetivo de abrir más caminos con significado para otros, caminos con corazón, y por eso, digamos, yo me vinculo a este grupo, ¿no? Porque son los otros los que me recuerdan también esos caminos que nos apasionan y que nos fortalecen. Y es por esta razón que vale la pena, como decía Marco, como tejer estas comunidades, porque nos traen este propósito de vuelta, ¿no? Porque digamos que en el día a día la productividad y pues la velocidad del mundo pues nos desvían de qué es educación, ¿no? Entonces vincularnos a ciertos espacios formales también hace que nosotros perdamos como un poco la idea de educación o de educar con corazón. Entonces, digamos, como que ese es mi aporte, mi intervención al grupo y, y creo que ya le podemos dar la palabra al profe José Gregorio. Buenas tardes, gracias por venir. Ay, tengo el infortunio que se ha ido la luz 4 veces, así es de si me quedo mudo, alguien sí puede seguir porque lo tenemos todos. Bueno, yo soy José Gregorio Rodríguez, algunas me conocen, y estoy aquí porque el azar lo lleva a uno a eso, ¿no? Nos encontramos con Daniel y Marco y con otros en un curso allá en psicología educativa. Yo era el único profesor del departamento que no era psicólogo, yo soy educador. Y, y luego nos enganchamos, no solamente en el curso, sino las prácticas y el trabajo de grado, y después todavía seguimos dando vueltas. Estábamos hablando que desde el 19 que se graduaron, o sea, como desde el 17 que andamos juntos, estamos digamos, en los caminos de la perdición, podríamos decir de alguna manera. Me defino de alguna forma como compañero de viaje y ahora veremos por qué significa eso de estos jóvenes que participan en el grupo. Como hemos planteado nuestras presentaciones, se hacen en torno a nuestras experiencias y nuestras vivencias. Quizá lo que ustedes han venido escuchando es que esa educación que nos planteamos no es una educación desde los objetivos, desde las competencias, desde los aprendizajes, sino más bien desde las experiencias. Toda la filosofía de John Dewey, de La Rosa, nos dice eso. Entonces, yo lo que planteo aquí son algunas experiencias de por qué estoy aquí. Y la primera que se me vino a la cabeza es, hombre, ¿cómo empecé yo? Yo empecé por azar. A los 17 años me dijeron, bueno, usted está como bien para que cree y dirija una tropa scout. Imagínese, uno a los 17 está, como decía una niña que hicimos el estudio de una embarazada adolescente, decía, uy, qué horror, yo soy como una niña criando otra niña. Pues a mí me tocó así, ¿no? Yo era un niño criando niños y era muy delicado porque yo tenía que llevarlos al campamento y volverlos sanos y salvos. Hay de que les diera una diarrea, por ejemplo, ¿no? Es una angustia muy grande. Y la otra era que volvieran con ganas de volver.
O sea, lo que a uno lo anima en el escultismo no es las reuniones, son los campamentos y las experiencias y las aventuras. Aventura es una palabra fundamental. Así me inicié yo como educador antes de ser maestro. Un poco con esa experiencia, a los 19 años que terminé bachillerato, decidí que iba a estudiar filosofía y educación. Entonces, eso me llevó obviamente a ser profesor de colegio, profesor de primaria, de secundaria, en colegios del sur, del norte, diurnos, nocturnos, con chicos y chicas muy pobres, y con los de la élite también, allá en Santa Francisca Romana. Eso fue una experiencia muy enriquecedora. Y luego ya empecé a hacer pinitos en universidades y hice la maestría en el 76-77 en algo muy extraño para muchos de ustedes, para los que me conocen, era investigación y tecnología educativa. Claro, era el boom de empezar la investigación y era la investigación con el positivismo duro y maduro, aunque teníamos también reflexiones muy profundas desde las perspectivas de Habermas. Tuvimos de maestro pues, a Guillermo Hoyos, por ejemplo, en epistemología, pues era un lujo tenerlo. Y eso me llevó a presentarme a la Nacional. Nunca me imaginé, yo era niño javeriano, ¿no? Había sido educado por curas en primaria y secundaria y universidad. Y llegué a la Nacional y me encuentro otro mundo. Y desde los 30 años empecé a ser profe de la Nacional, que implicaba algunas cosas distintas. La siguiente. Estas son como las preguntas que uno se hace, ¿no? A partir de esas experiencias, ¿qué es educar? ¿No? Y entonces aparecen todas estas posibilidades de respuesta o de preguntas nuevas que son instruir, disciplinar, domesticar, enseñar, formar, también promover capacidades. Ha sido como mi recorrido, ¿no? A mí, pues empecé por instrucción, ¿no? La instrucción, yo era un duro en diseño instruccional, con todas las tecnologías de Briggs y Gagné y con toda la de fondo del amigo Skinner, los comportamientos y los objetivos conductuales. Eso es muy extraño a ver cómo me fui cambiando. La segunda pregunta que va surgiendo o campo de pensamiento es ¿qué es pedagogía? ¿Qué es hacer pedagogía o ser pedagogo? Y entonces empiezan a aparecer algunas cosas como pues puede ser enseñar o algunos lo reducen a la didáctica de la matemática, a la didáctica de la literatura, que son las técnicas para enseñar un campo del conocimiento, ¿no? De la didáctica de la medicina, de la odontología. Yo tuve la fortuna de haber trabajado con ciencias de la salud muchos años y eso me ayudó a entender otras cosas. Pero dialogar, ¿qué es entonces? Dialogar no es ante todo escuchar. El monólogo no es diálogo, ¿no? Y por lo tanto la dictadura de clases o la dictadura de clases, como llaman, no es diálogo, ¿no? También, ¿a qué lleva cuando yo dialogo, escucho? A interrogar, a interpelarme, a explorar horizontes, y ese es algo que tengo muy adentro, ¿no? Si hay algo que me apasiona a mí es que cada quien pueda ser dueño de sí mismo. Y acuñaba una frase que decía, sé fiel a ti mismo. Ese ser fiel a ti mismo implica explorar, ¿no es cierto? Abrir horizontes. Y ya lo decía Daniel, cada vez que damos 10 pasos, los horizontes se abren 10 más. Imaginar, hacer mundos posibles, y aparece toda esa idea de la imaginación que lo han dicho acá, lo han dicho con otra palabra también, la magia. ¿Cómo así? ¿Hay que tener magia? Sí, sí, sí. Si no tienes magia, no podrás ser maestro. Luego aparece en la universidad otras funciones fundamentales como la investigación. Y aparecen preguntas, bueno, ¿y qué conocimiento producir? Pues se supone que la investigación produce conocimiento, pero una pregunta no es que produzca conocimiento. Oye, generalmente lo que vale es el conocimiento performativo que puede ser comprado y vendido, ¿cierto? La mercancía llamada conocimiento. Pero entonces esa es una pregunta que siempre he tenido. ¿Qué conocimiento? Y la siguiente, ¿con quién? ¿Para quién? ¿Y, y para qué? Y eso lo aprendí no solamente con los estudiantes y las estudiantes de la Nacional, sino con los maestros y las maestras que tuvimos con el programa Red, que eran colegios de la costa, de la Amazonía, del Chocó. Y entonces, ¿qué es lo que qué conocimiento debemos producir para los colegios del Chocó
o para los colegios de Galapa o de Palmar de Varela, ¿no? O de La Guajira. ¿Qué conocimiento y con quién y para qué? Y evidentemente no es para que el maestro se logre más puntos como pasa en el mundo universitario, sino evidentemente era para los estudiantes, y cuando nos dimos cuenta que no hay estudiantes sino sin contextos comunitarios, empezamos a pensar otras cosas del sentido, los sentidos de la escuela o las escuelas. Y finalmente a la extensión que aparece como con quiénes compartir ese conocimiento y acción. Yo lo encontré con los maestros, pero con los maestros encontramos evidentemente a los estudiantes y a las estudiantes, los niños y las niñas, los adolescentes de primaria y secundaria, eran 18 municipios del país, desde arriba del Caribe hasta la Amazonía, y era con ellos es que debemos compartir ese conocimiento y las maneras de hacer, porque de hecho lo que hacemos cuando trabajamos con otros es compartir nuestras formas de acción, es decir, la manera como matamos pulgas. Y no todos matamos las pulgas de la misma manera. Y no hay quizá una única manera de matar las pulgas. Habrá miles de maneras de matar las pulgas. Entonces, aparecen preguntas como ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que son esas preguntas que nos hacíamos, bueno, y estamos haciendo un proyecto con los maestros, en fin, o con los estudiantes, o con las comunidades inclusive. Bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué acciones hacer? Esas son las preguntas y las experiencias fundamentales que me han llevado a tener, sí, la siguiente, ya se acabaron, ¿cierto? A llevar a tener algunas ideas sobre la noción de compañero de viaje. Para mí la metáfora del viaje es la metáfora de la vida, porque es que no hay viaje si no se emprende. Antes hay planes de viaje o hay sueños de viaje, ideales de viaje, pero solamente en cuanto emprendes el viaje entiendes y sabes en carne propia, experimentas o tienes las experiencias de viaje. Y ser compañero es una posibilidad que se crea. O sea, la gran ventaja de lo que me tocó a mí en los diferentes modos de viajar con los scouts, con los estudiantes, con los maestros, con los niños de los colegios, en las escuelas, era pues que había diferentes compañeros de viaje. Éramos transitorios, ir 1, 3 o 4 días a un colegio de la costa o en el Chocó o en el Tolima y estar con ellos, vivir con ellos, estar desde la mañana a la noche, compartir. Eran nuestros compañeros de viaje o yo sus compañeros de viaje con los maestros y las maestras, y eran momentos efímeros. Uno no viaja toda la vida con el mismo y la misma. Cuando uno ha viajado, le toca trotarse las ciudades y los sitios, al mes está mamado el compañero de viaje. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos el viaje? Entonces, ¿qué significa eso? Es crear lo que vamos a hacer. Tenemos hambre, ay hermano, pero es que está tan chévere esto. Y llega uno a las 4 de la tarde cuando no le venden nada en ninguna parte. Entonces toca ir al supermercado y tomarse algo y comerse un sándwich, pero entonces decide, el otro dice, ¿y mañana a dónde vamos? Mañana es el museo tal, o mañana es la excursión a tal. Esa idea de poder compartir la decisión de la acción es fundamental en la vida educativa, ¿no es cierto? Es el fruto, ser compañero es el fruto de las acciones que urdimos con nosotros, con las otras, en la plataforma, y es la plataforma que lanza nuevas acciones. Queríamos hacer mucho, pero ay, estamos tan cansados, mañana tenemos que quedarnos, aunque sea mediodía quieticos, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que suceden en el viaje. Los viajes solo existen en cuanto los emprendemos y los realizamos en cada instante. Viaje, yo nunca, creo, sí, una vez, solamente tomé un tour, el del bus en la Ciudad de México. Del resto, jamás tomé un tour, porque era como esa cosa de irse por las calles y perderse, y si se arriesga a tomar un bus o un metro, la pérdida es madre, ¿cierto? Y entonces hay que empezar a preguntar y devolverse, etcétera, y eso lo realizamos en cada, pero perderse en una ciudad desconocida es parte del viaje. Y el viaje constituye, eso lo aprendí en el campo, ¿no? Allá con los scouts, que poníamos señas y todas esas cosas y pistas y para no perdernos, ¿no? ¿Dónde conseguimos el agua o la leña? En fin, ¿no?
Y el viaje constituye el mejor referente para ubicarme en el mundo. Es estar de paso sin ser turista. Eso es algo que aprendí. Habitar cada lugar que se conoce y participar con los lugareños en la construcción de la vida en común. Cuando teníamos esa oportunidad en los colegios, sobre todo los colegios que estuvimos en el programa Red, era fantástico poder ir, por ejemplo, una vez al río Magdalena a ver cómo era que había que recoger el agua, una motobomba que recogía fango para Galapa, en ese momento, no, era Palmar de Varela, y cuando había crecidas, pues llegaba el agua hecha una porquería, y cuando había sequía era fango. ¿Y de dónde era el agua? Del río Magdalena. Y eso nos llevó a hacer estudios y a compartir, porque era que habíamos pisado, como llamábamos nosotros con los profesores de la Nacional, que éramos 34, decía, mire, si usted viene al programa Red, tiene que aprender a pisar escuela. Si usted no pisa escuela, usted no tiene nada que decirle a un maestro o a unos niños o a una comunidad. Y eso nos hizo entender que a los maestros no se les puede formar solamente en las aulas universitarias, que hay que llevarlos, pero no es únicamente que sepan química o física, sino que logren capturar y vivir con corazón, lo decía Daniela, con la magia, con pasión, aquello que significa compartir día a día con unos niños o unas niñas en un colegio. Creo que eso era lo que tenía que decir. Ah, claro, todavía. Yo creo que ya lo dije, ¿no? Significa ser parte de, vivir con, construir colaborativamente. Y aparece esa palabra que también la trabaja mucho Marco, que dice, es la colaboración, es la comunidad, es ese trabajar con otros. Y asumo ser compañero de viaje como posibilidad, tal como decía también Daniela, no está terminado, que se da porque todos los viajeros jugamos nuestra libertad en relación con otros y no porque es algo dado o que se impone. Tomo la idea de libertad de Hannah Arendt, que dice que la libertad no es una sustancia, no existe. La libertad se juega en cada instante y solo se juega cuando haya alguien que constriña nuestra libertad. Si no hay esa posibilidad de un otro, que sea un otro que me coarta, que me pone límites a mi libertad, pues hago lo que me dé la gana. Solamente en el momento en que hay algo o alguien que constriñe, que limita, que coarta mi libertad, puedo hacerme libre, a ejercer la libertad. Yo creo que ese es el sueño de la educación emancipatoria, que es ser libres, ser autónomos, ser nosotros mismos. Gracias. ¿Ya, Marco? Señor, muy bien. Daniel, gracias. Bien, no, muchas gracias a todos, a mis compañeros y a mi compañera. Bien, llevamos más o menos una hora y la idea es que, como decía Daniel al principio, cuando estaba repasando el orden del día, vamos a tener ahora un segundo momento en el cual queremos abrir la participación o abrir el micrófono para que participen todas las personas que asistieron hoy, a las cuales agradecemos de nuevo su presencia a través de la distancia. Y bueno, como yo dije al principio, también lo que hacemos un poco en las reuniones nuestras es venir a jugar, y queremos que jueguen hoy también un poco con nosotros. Cuando nosotros nos reunimos, ahí suele haber un texto, o suele haber una pregunta, o un video, o una noticia, o algún material, o alguna inquietud que nos incita a nosotros a reunirnos y a discutir al respecto y a compartir, y en últimas, como dice el título de este foro, a encontrarnos, ¿no? Nosotros no sabemos de antemano cómo va a salir cada una de las reuniones, no lo sabemos con certeza, y tampoco ahora sabemos exactamente lo que va a suceder, pero eso es parte de la magia, ¿no? De la que hemos venido hablando. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, nuestros testimonios son por un lado académicos, tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros en nuestra trayectoria académica y profesional, pero también incluye muchas tramas personales que son también íntimas. Hemos estado contando
experiencias que han sido de una u otra forma transformadoras para nosotros. Y la idea, lo que queremos hacer, a lo que queremos invitarles a ustedes es eh, a que compartan también alguna experiencia de este tipo para poner estas experiencias en diálogo y, en definitiva, pues para encontrarnos, ¿no? Entonces, queremos invitarles de nuevo a que recuerden, a que traigan a la memoria una experiencia, un recuerdo que ustedes crean que ha sido transformador para ustedes o que guarden con especial cariño. Queremos que se permitan un par de minutos para pensar en eso, un poco en la vía de lo que nos contaba Daniela, de una experiencia que se podría denominar con corazón. Em, Quizás hay alguna experiencia dentro de la escuela o dentro del colegio, la universidad, en estos ámbitos educativos formales, pero también quizás en ámbitos educativos informales, o quizás hay alguna experiencia laboral o al interior de la familia, quizá alguien nos dijo alguna vez, o nosotros quizá experienciamos o vivimos algo que sentimos que fue transformador. Y bueno, no quiero tampoco ponerle mucho peso, pero la idea es eso, que podamos compartir eso y que nos sintamos en confianza para, pues eso, ¿no? Para sentirnos vulnerables, para abrir un poco nuestro propio camino vital, el de cada uno de ustedes. Y lo que vamos a hacer es que Marco y Daniela van a estar tomando nota aquí en un tablero virtual que tenemos, que le pido a Marco si puede compartirlo, la pantalla. Pues eso, Marco y Daniela van a estar tomando nota aquí en este tablero que ahora ya está mostrándose, de lo que ustedes nos compartan, y al final vamos a ver qué puede salir de eso, qué podemos recoger y qué, como decía también Daniel al principio, qué distancias o qué cercanías pues eh, podemos encontrar. Veo que Constanza ya está con la mano levantada, que me parece una maravilla, y Yarledi también. Entonces, pues nada, le damos la palabra inmediatamente a Constanza y enseguida a Yarledi. Bueno, muchas gracias. Primero, como contarles un poco el sentimiento de alegría y como de satisfacción que tengo en este momento, porque pues yo sí pienso que los espacios que ustedes están teniendo en estos instantes son procesos que la universidad como que la nacional ha hecho de todos nosotros que se generen estos momentos. Muy orgullosa lo digo porque yo llevo 32 años de egresada de la universidad y tenemos un grupo también de literatura, de encuentros, de egresados de enfermería, que iniciamos un grupo pequeño. Inicialmente fuimos como unas 35 personas y con el pasar de los años hoy somos casi 90 y algo de enfermeros egresados de diferentes promociones, haciendo parte de lo que ustedes han nombrado hoy y han hecho reflexión en sus procesos, y es encontrarnos para conocernos, para saber de cada uno, para recordar, para saber las experiencias, para no tanto para poder decir, mire, yo hice la especialización, yo hice el máster, yo tengo las capacitaciones de tal y tal en enfermería, sino darle el valor a cada una de las personas en su trayectoria y en su vivir. Entonces, resalto de Marco como el proceso de aprendizaje cada día, de hacer una comunidad, de estar en un grupo con un objetivo que puede ser un objetivo en un momento dado para toda la comunidad, y a veces sin objetivos, simplemente el estar ahí, el estar todos, el compartir, el ponerle, como dice Daniela, corazón a cada una de las cosas que uno hace. Si bien enfermería es una rama de la salud muy importante, es un área también de mucha sensibilización, de humanización, de procesos que hemos venido perdiendo en la atención de salud.
y con todos los problemas que tenemos actualmente en los procesos de salud. Entonces, estos encuentros pues nos fortalecen. Nosotros a veces hacemos tertulias simplemente los viernes y nos reunimos sin saber que escuchar salsa es un buen propósito. A mí me encanta, entonces pues en eso ya tengo referencia y bueno, y hacemos grupos como relacionados con este tema. Y ponerle corazón a lo que hacemos, ponerle sensibilización. Entonces, muy orgullosa me siento pues de ver que han pasado 30 años y que encuentro un grupo con una sensibilidad tan linda. Eso me parece, a escuchar al profesor José Gregorio, pues también es como nosotros en el grupo tenemos 4 docentes que nos han acompañado también en todo el proceso. Y pues es enriquecedor porque seguimos aprendiendo de nuestros profes y nuestros profes pues siguen aprendiendo de sus alumnos. Entonces, pues gracias por el compartir, estoy muy contenta. Sí, genial, genial. Yo creo que aplica muchísimo, bueno, se resuena mucho con varias de las cosas que hemos dicho nosotros, ¿no? Encontrarnos para conocernos, dijiste, me parece que resume, pues eso, ¿no? Muchas de las cosas que hemos dicho. Yarlady, eh, te escuchamos. Buenas tardes. Yo soy odontóloga de la Universidad Nacional y pues estoy acá por azar. Realmente fue un azar bonito. Es un correo que simplemente pues llega y decido inscribirme porque me pareció interesante el tema. Entonces, para responder un poco la pregunta inicial que ustedes hacen de un recuerdo transformador, tiene que ver con todo lo que ustedes hablaron. Y pues acá viene más o menos como mi historia. Yo soy docente de primaria, soy normalista superior y vengo de un pueblo de Caldas. Entonces, es un pueblo de Caldas que pues en la época en la cual yo vivía allá, pues había conflicto armado y todo lo que conocemos pues en Colombia. Entonces, vengo a la ciudad de Bogotá y ejerzo como docente de básica primaria. Y allá sucede algo interesante y encuentro en uno de mis estudiantes de primaria que el tema de la autoestima cambió radicalmente después de un tratamiento odontológico, específicamente de ortodoncia. Entonces, es cuando llega a mi vida todo el cuento de las ciencias de la salud. Y lo cuento porque generalmente cuando uno estudia algo de ciencias de la salud, pues como que te hacen la pregunta, tú querías ser, no sé, odontóloga o médico desde que estabas pequeña y yo no, o sea, no, yo siempre quise ser docente. Entonces era muy interesante porque cuando yo digo quiero estudiar odontología, pues se viene todo el mundo encima. Todo el mundo es desde mi familia, amigos, no sé, los docentes que yo tuve en mi colegio, como no, ¿qué vas a hacer? Tú eres docente, ¿cómo te vas a ir por las ciencias de la salud? Y yo no, es que a mí me impactó el cambio que tuvo la niña y me impactó ni siquiera en la parte estética, o sea, no tiene nada que ver con la parte estética, me impactó el cambio que hubo en ella desde la parte de la autoestima. Entonces, es así como ingreso a la Universidad Nacional a estudiar odontología, pero yo ya quería ser ortodoncista, después me gradué como ortodoncista y vuelve el ciclo hacia la docencia. Entonces, actualmente soy docente de pregrado de ortodoncia, me vinculo como docente y como que vuelve ese ciclo y vuelve a mis raíces, a lo que realmente me apasiona, ¿sí? Entonces, como que tengo en paralelo ambas cosas, la parte clínica y la parte de la docencia. Y cuando veo el correo que ustedes envían, ¿sí? Pues me encuentro con algo que estoy viviendo en este momento y es que estoy haciendo la maestría en educación para profesionales de la salud. Y la tesis que estoy realizando está asociada con las relaciones interprofesionales y cómo influyen en el aprendizaje de los estudiantes. En este caso, estudiantes de medicina, porque trabajo, digamos que en ese proyecto, con una médico gastroenteróloga que vive en Cartagena. Entonces, me parece que es una historia súper bonita porque cuando ustedes hablan, bueno, y ahí retomo como el tema que empieza a hablar Daniel. Bueno, si me equivoco en los nombres, espero que no, que No no te sea tan... preocupes, no hay problema, no hay problema. Pero entonces, bueno, Daniel empieza a hablar sobre el proceso, o sea, que la paz es un proceso realmente, ¿sí?
Y yo me encuentro dentro de ese proceso y todos nos encontramos dentro de ese proceso, ¿sí? Mi propia historia de vida es un proceso de salir de ese foco de violencia y de todo el tejido transformador que tiene en mi vida, de toda la transformación que tiene y como docente y como lo que soy en este momento. Cuando Marco habla del docente como aprendiz, ¿sí? Y que te quita un peso, pues claro, yo llevo poco tiempo en la docencia, ya en el sector salud y digamos que en un medio universitario. Entonces, cuando uno inicia, siempre tiene como el temor, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a hacer respecto? Ya mis docentes no son mis docentes, sino mis colegas, pero cuando tú empiezas a tener esas relaciones entre colegas y esa colaboración interprofesional e intraprofesional, pues te das cuenta que es de apoyo realmente. Entonces, eso es súper interesante. Y después llega Daniela. Y entonces Daniela habla del amor, del corazón, de las experiencias, no sé, esa parte educativa que es de explorar realmente en nuestros estudiantes y incluso en nosotros mismos como docentes. Entonces, pues me parece súper interesante todo lo que hacen. Yo los felicito. Cuando el profesor Gregorio pues también nos habla no sé, de su trayectoria, como que uno se identifica un poco porque él empieza con una docencia, digamos, en colegios y después pasa todas estas etapas y nos cuenta que son experiencias y la forma en que ustedes hablan y no sé, me parece súper enriquecedor y de verdad agradezco la oportunidad. Pues fue un azar, por eso digo, es un azar bonito. Entonces, Es gracias. Y qué pena si me la magia. extendí. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Yarley. La magia definitivamente aquí está ya. Y si necesitas más información sobre lo de las redes de aprendizaje y esto, si sirve con la tesis, ahí está Marco más que disponible para compartir todo su conocimiento. Ok, muchas gracias. Veo que Anderson también tiene su mano levantada. Sí. Quiero pensar que de algún modo estamos ahí como en el Freud, esperando clase o algo así. Eso es, estamos ahí encontrándonos en un hueco. Pues los que no me conocen, bueno, yo soy psicoterapeuta y digamos que mi interés es pues que la gente esté mejor, ¿no? Pero la psicoterapia que yo hago desde la perspectiva somática y específicamente del trauma, como sea, es es una salud mental correctiva, ¿sí? Y pensando en cómo puede tener un mayor impacto, porque más allá de poder atender 15 consultantes a la semana, como es esa ambición, ¿no? De hacer cosas, como dice Marco. Y entonces, de ahí, de pensar en eso, fue que llega uno como a la escuela, ¿no? Como el lugar perfecto para una salud mental preventiva, ya no solo correctiva, y cómo puede tener un impacto más grande, teniendo en cuenta como las etapas del desarrollo cruciales que se atraviesan durante la etapa escolar. Y entonces ahí llegué a la educación rural, a ir y observar aulas por 4 horas y yo creo que a este momento he observado por ahí unas 100 aulas y quería compartirles algo de eso en relación a varios comentarios que han hecho. Y es que la educación rural tiene unas particularidades, como por ejemplo la calma que se percibe en una escuela rural, ¿sí? Una escuela con 3 niños, con 4 niños y una profesora y es un tipo de ambiente que no se percibe en una escuela de ciudad, ni siquiera de un pueblo. Hablo de la escuelita de vereda, ¿sí? De la multigrado, de esa escuela. La cooperación entre los niños. Cómo el niño de quinto, por ejemplo, ayuda al niño de tercero, porque todos están en un mismo salón, o cómo comparten el caballo porque les queda de camino.
En contraste con la competencia que se ve mucho, que se promueve mucho en la educación más de ciudad, digámoslo así, más urbana, que es como, que puede ser en cierto modo como origen del conflicto, ¿no? La competencia. Siento que yo he visto como que eso es un problema. Promover la competencia entre los estudiantes genera muchas disputas. Mm, los medios para llevar a cabo los proyectos también son otros. O sea, allá tienen, alguna vez vi una escuela que tenía 200 metros de una cascada, ¿sí? Y era normal ir allá, o sea, y no como... en esa misma cascada la gente pagaba tours para ir allá, ¿sí? Todas estas experiencias fueron en el Caquetá. El rol que tiene el profesor en la, en la comunidad rural no es el mismo rol que tiene un profesor en una comunidad urbana. Tiene un impacto como muy fuerte y como que un profesor bien, o sea, que quiera hacer cosas, puede transformar una comunidad desde la escuela. Mm, incluso cosas que no ve uno tampoco, que, o bueno, allá es más fácil de ver, y es que es muy normal que el niño tenga que caminar 1 hora para llegar a su escuela, allá. Y, y como la manera en que se adaptan y como eso también enseña cosas, como alguna vez una escuela que no tenían techo, los niños se hacían debajo de unos árboles y conforme el sol se iba moviendo, todos se iban, levantaban su sillita y se iban moviendo con el sol, ¿no? La educación rural tiene muchos problemas, pero tiene muchas ventajas también. Y yo creo que tiene que ser reivindicada. Y para ser reivindicada, el Estado tiene que llegar allá. A propósito de lo que decía Daniel, hay que llegar allá. Hay hay una de las preguntas que dejó el profe, que son preguntas que también me hago. Quiero atreverme a ofrecer algo de mis respuestas. Y es que es educar, ¿cierto? Educar es compartir, es compartir desde la humildad. Si se comparte el conocimiento, si se pretende enseñar desde la soberbia, el aprendizaje falla. ¿Y para qué? Y ahí se parece mucho mi respuesta al profe, el objetivo de la educación tiene que ser más libre y pensando en la salud mental ser más feliz. Y yo creo que si se tiene eso en mente, muchas cosas pueden desglosarse de ahí, de la práctica de un profesor. Y lo último que quiero decir es, los profesores vienen pues de sus propias tradiciones y les enseñaron a su manera y es muy difícil llegar a ellos. Muchas de las personas que están aquí, como que no noto que lo que quieren hacer o lo que hacen es enseñar a profesores. Y los conocimientos pueden estar muy claros. Pero si los profesores están a la defensiva, los profesores no van a escuchar. Los profesores no van a ser receptivos y ustedes lo saben. Para enseñarle a alguien, ese alguien tiene que estar tranquilo. Ese alguien no puede estar en modo defensivo o no aprender. Y qué reto tan grande ese, ¿no? ¿Cómo? Y es una pregunta con la que los dejo y si alguien se anima a responder, y es cómo aterrizamos tanta cosa que se sabe, ¿no? Siento que, listo, ya el conocimiento está, pero aterricémoslo pues. Que no se quede solamente en un paper o en una tesis, sí, en un repositorio. ¿Cómo hacemos? Me pregunto eso y los dejo con eso y gracias por el espacio. Hombre, Andy, no, gracias a usted. Gracias por la pregunta también. Yo creo que vale la pena. Y de hecho nos hemos preguntado varias veces en el grupo como cómo salir un poco de la academia, ¿no? Cómo eso, expandir un poco las fronteras de eso que pasa de puertas para adentro en las universidades. Pero bueno, eh, ir a explorar, ir a hacer este trabajo que usted está haciendo, pues de alguna manera va por ahí, por ese camino, ¿no?
Veo que Yarledi tiene la mano todavía levantada, si no estoy mal, no sé si es otra cosa o es lo mismo, o bueno, se quedó de antes. Y Carlos también quiere compartirnos algo. ¿O no? No sé si puedo hablar, sí. Sí, ¿Ya? claro, sí, sí, adelante. Ok. Bueno, respecto a lo que decía Daniel, de que si teníamos algo que nos hubiera marcado la vida, yo tengo, pues muchas cosas le marcamos la vida, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me marcó la vida y fue cambiarme radicalmente de mi actividad. Inicialmente yo quería estudiar medicina, me presenté y nunca pasé a medicina. Cuando pasé no estudié por diferentes circunstancias. Y finalmente estudié química y biología. Cuando estaba estudiando química y biología para ser licenciado, para ser profesor. Yo cuando empecé a estudiar esa carrera decían bioquímica y yo no sabía que eso era para ser profesor. Yo nunca pensé ser profesor. Pero finalmente la terminé. Cuando estaba en segundo o tercer semestre, se me presentó el mundo del comercio. O sea, ser comerciante. Vender, comprar y vender cosas. Y ese mundo, eso me cambió la vida, o sea, eso me marcó la vida. A este momento tengo 63 años y sigo siendo comerciante, vendiendo cosas, asesorando a la gente, ayudando a la gente a que con mis consejos puedan tener solución a alguna necesidad que ellos tengan. Entonces, pues eso me marcó la vida. Me marcó la vida en familia. La vida en familia. Y esto enlaza con el tema del conversatorio. Para mí la vida en familia es la que construye a la persona y la construye en cuanto a que si la persona no ve paz en la familia, pues mucho menos va a transmitir esa paz cuando sea grande. Entonces, si una persona ve violencia desde chiquito, pues eso no quiere decir que no se pueda solucionar, ni mucho menos, ni que no tenga oportunidad, ni que se le puedan presentar oportunidades. Pero sí de pronto marca a la persona esa violencia y pudiera hacer que esa persona sea proclive a ser violenta. Repito que no es en todos los casos, ni es una sentencia definitiva, ¿no? Sino que un pudiera ser. Pero sí lo que me parece importantísimo es que la familia es un pilar súper importante en la construcción de paz. Y también la educación. Es decir, si uno tiene oportunidad, como todos los que estamos acá hemos tenido, yo tuve oportunidad de estudiar en un colegio público, de interactuar, de educarme en un pueblo. Entonces, todas esas cosas son inigualables y las capitulo para mi vida tremendamente. Después estudié en la universidad. Después de cuando terminé la universidad, que yo soy licenciado en Química y Biología como título universitario, que nunca ejercí la educación. Después en el transcurso del tiempo, me di cuenta que me volví educador porque se me facilita transmitir mi conocimiento, lo que he construido a través de mi vida, se lo transmito a la gente que ha estado a mi cargo, que ha compartido conmigo en los trabajos. Y me parece chévere la educación. Ahora, entonces, cosas tan importantes en la vida como es la familia y la educación ayudan a construir paz. Y para rematar mi idea con otro postulado que tengo es respecto a Colombia y al conflicto colombiano y respecto a cómo el conflicto, pienso yo, que se ha generado por una sola cosa, que viene, me han dicho, lo traigo
de lo que dije antes. De pronto familias que no tuvieron los valores o que no, personas que no recibieron los valores desde la familia, entonces les queda mucho más fácil transgredir esos valores, todos los valores, valores de no ser corruptos, de respetar a las mujeres, de respetar a las personas. O sea, son muchas cosas que percibe uno, que recibe uno en la educación y que con el curso del tiempo uno las toma para hacer su vida y para construir forjarse como persona, ¿no? Entonces, el conflicto colombiano ha sido mucho por el tema de la corrupción, pienso yo, de lo que decía el profesor de ustedes, que ha sido el profesor de toda Colombia y a una persona a quien admiro, por quien voté, que lastimosamente está ahorita impedido para seguir todas sus ideas, que es el profesor Antanas. El todo vale. O sea, ese todo vale del profesor Antanas en Colombia ha hecho que estemos como estamos. Todo el mundo, a la gente le importa un pepino transgredir las leyes, transgredir que le parece fácil robarse un dulce en un supermercado porque chévere. O sea, todas esas cosas son las que hacen, creo yo, que estemos como estemos. Y ahora, pues cada vez más el tema de la corrupción y a mayor escala, en la medida que va habiendo gente con mayor poder y entonces le queda mucho más fácil robar y le queda mucho más fácil comprar gente y comprar conciencias. Entonces, si tuviéramos, ya para rematar, si tuviéramos yo pienso que si tuviéramos acceso todos los colombianos a tener una persona que nos guíe respecto a qué es bien y qué no está tan bien, a entender que no todo vale, sino que hay que soportar a veces cosas que así no nos gusten, las debemos hacer por el bien de todos. Eso haría que Colombia estuviera mejor. Eso haría que Colombia estuviera mejor. Que entonces, la conclusión es esa. No todo vale, o sea, tenemos que seguir las enseñanzas del profesor Antanitas. Mucho gusto y perdón por haberme extendido tanto. Bueno, no, bien. Yo creo que hay por lo menos las dos cosas que mencionabas al principio. Em, por un lado, la vida en la familia definitivamente es otro de esas instituciones en las cuales la transformación de la cultura puede suceder. Y la idea también de ser educador también desde otros lugares, ¿no? Ser educador desde, bueno, desde el comercio, lo ponías tú, pero más como en el sentido de acompañar también, ¿no? Acompañar procesos, eh, que bueno, en este caso podría ser de ventas y esto. Pienso que igual es importante que tengamos en cuenta que, bueno, que era algo de que yo mencionaba al principio, o que intenté compartir al principio, la idea de que el conflicto colombiano es extremadamente complejo, ¿no? Pasa por muchos niveles y por muchas dimensiones, no solamente la paz, sino también el conflicto, ¿no? Por las decisiones políticas, pero también por las decisiones personales de cada uno, también por los problemas culturales de los valores que tenemos que tú mencionabas, ¿no? El todo vale, el no todo vale, la corrupción, la transgresión de las leyes, eso es cultural, pero atraviesa más niveles que solamente el familiar. Y bueno, también hay otros problemas estructurales que tienen que ver con la organización económica, que tienen que ver con la infraestructura del país, que son, de nuevo, son muy complejas y que deben abordarse todas en su complejidad, ¿no? Tenemos tiempo, yo creo, igual para alguna otra persona que quiera compartir con nosotros. Pris, adelante, te escuchamos. Bueno, hola, yo soy Priscila, yo soy de México.
Ahorita que mencionaste como de que pensáramos acerca de una experiencia como que nos hubiera marcado, la verdad, tuve como problemas para encontrar como algo positivo como en mi pasado, pero eso me hizo pensar como otra experiencia actual que creo que va más como el camino del amor, del hacer. Entonces, lo que yo recordé es, por ejemplo, mi experiencia como estudiante dentro pues de la primaria aquí en México, de los 6 a los 13, en el momento de como yo me doy cuenta como algunas diferencias o injusticias que yo veía como niña que pues no me parecían. Entonces, como esa falta de apoyo por parte de adultos dentro de la escuela que evitaban como que no todos, o no todos, sino como ciertas personas nos sintiéramos como mejor dentro del espacio educativo. Entonces, como esa experiencia, lo que resultó fue que pues me hiciera psicóloga y después pues decidiera realizar una maestría en psicología de la educación. Yo ahorita, bueno, ya tengo 10 años trabajando en escuelas públicas aquí en México. Trabajo actualmente en escuelas en la periferia de mi ciudad, entonces es población pues vulnerable, que el contexto no les favorece mucho, existe poco apoyo por parte de las familias, entonces pues mi trabajo ahorita es el tratar de hacer lo que esté a mi alcance para mejorar su experiencia dentro del espacio educativo. Entonces, como conocer mis alcances, ver qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que nada más considerando como las necesidades que ellos tienen y qué puedo yo hacer, ¿no? Que creo que eso es pues fundamental en esta parte que ustedes mencionan, como generar la comunidad, ir incluyendo como todos las personas educativas, que eso fue otra experiencia a partir del máster, de tratar de generar una comunidad con los docentes, ¿no? Porque al menos en mi experiencia sí es mucho como, pues soy maestro, pero pues soy solo el maestro, entonces yo vengo, doy clase y me voy. Entonces sí creo que esta parte como de la educación sin un objetivo, por así decirlo, que no pasa más allá de nada más transmitir conocimientos, creo que es un punto como muy importante en el que yo estoy tratando pues, de ir ampliando un poquito más como el trabajo junto con mis compañeros, que afortunadamente he encontrado apoyo en alguno de las personas con las que yo trabajo para ir mejorando las experiencias de los alumnos que acuden a las escuelas en las que yo voy. Entonces, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Creo que mencionaste también un par de cosas, bueno, que personalmente me parecen muy importantes. El autoconocimiento, ¿no? Conocer uno también como las herramientas con las que cuenta y los vínculos que puede ayudar a construir. Y bueno, lo que hemos hablado también bastante hoy, ¿no? La comunidad, crear una comunidad que va más allá de los niveles horizontales. Bueno, hay muchas manos ahora y no tenemos tanto tiempo. Creo que estamos con Zaira, luego Alejandra y luego Camilo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, hola a todos. Bueno, respondiendo a la pregunta de qué tipo de experiencia tenemos, o bueno, que hayamos tenido que haya cambiado nuestra perspectiva. Desde mi lado, yo soy diseñadora industrial y hace aproximadamente 2 años y medio más o menos, a raíz de una depresión, entré a estudiar teatro. El teatro a mí me ha cambiado como, bueno, un montón de cosas, pero sobre todo la manera de entender esas experiencias que tiene cada persona para actuar y para hacerse entender dentro de una sociedad. Digamos que para mí las cosas que están bien, puede que para otra persona no estén bien, tenga como algún encontrón. Entonces, no sé, digamos que dentro del teatro he aprendido un montón de cosas dentro de la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Digamos que nosotros nos hemos acostumbrado a comunicarnos por medio de las palabras, pero hay momentos que creo que son como, no sé, más oportunos comunicarse de manera no verbal. Y el conflicto creo que nace de esas
no sé, esas pequeñas acciones que hemos tenido y que nos han enseñado desde pequeños, de ser competitivos, de si tengo un compañero mejor que yo, entonces yo le voy a tener como alguna, no sé, algún recelo o tengo que ser mejor que él y me propongo a ser mejor que él. ¿Por qué no volvemos como a reconstruir esas enseñanzas que digo entre comillas que tal vez están mal, de ser tan competitivos con el otro y más bien decir, bueno, esta persona es muy buena en esto, me puede ayudar o me puede compartir su conocimiento y puedo mejorar en esto. Em, y eso es lo que siento que el teatro como que me ha traído, como esa frase de ponerse en los zapatos de la otra persona, realmente cómo uno puede hacerlo, ¿no? Cómo uno puede decir, eh, entiendo tu proceso, entiendo tus vivencias, si no las he vivido, si no las tengo en mi experiencia de vida, pero sí puedo ser mucho más empático y entender un poco al escuchar verbal y no verbalmente las acciones que tiene la otra persona. Ese es como mi compartir. Gracias. Súper, súper. El arte siempre está ahí, el arte, bueno, es la herramienta. Vamos a darle la palabra a Camilo y Alejandra y cerramos esta parte a ver si podemos al final dar un poco de cierre. Creo que Alejandra levantó la mano primero. Estaba viendo y no. ¿No? Pero bueno. Ah, vale. O sea, vas tú Gracias. primero, dale Camilo y ya lo hacemos, Alejandra. O sea, ese era el orden realmente el que estaba. Vale. Pues como que me esforcé en pensar en experiencias transformadoras, como un poco fuera del aula, como que he tenido experiencia, pues yo fui profesor de inglés por como 5 o 6 años y pues hay mucho lo que hay por hablar de ahí, pero quiero centrarme en una experiencia pues de aprendizaje que para mí fue muy transformadora y como que me ha hecho pensar mucho. Em, con mi papá compramos un carro viejo, nos dedicamos a arreglarlo, entonces he pasado muchas horas de mi vida en mecánicos. Y usualmente, eh, pues ir al mecánico es toda una experiencia porque es encontrarse con personas que tienen mucha experiencia, que saben muchísimo, pero pues el gremio automotriz es como un poco difícil para las personas pues que no pertenecen, entonces como que tratar con mecánicos es un poco difícil, son personas, la mayoría de personas con las que me encontré como muy cerradas, que por no ser yo alguien que sepa mucho de mecánica, no me bajan de como, pobre pelado marica que no sabe, entonces pues es complejo, pero di con un mecánico en mi barrio sin tener que ir muy lejos, em, que siempre como sin estar como en este pedestal del conocimiento y de la experiencia, siempre fue muy abierto a enseñarme cómo hacer algunos de los arreglos del carro, enseñarme cómo qué pieza hace qué. em, Tanto sí, pues que nos hicimos como muy cercanos con el hombre. Hace poco tuve como una reunión familiar de amigos y hubo amigos a los que no invité, pero mi mecánico no faltó. Eh, entonces siento que esto lo que transmite, o sea, lo traigo a colación, pues esa experiencia con mi mecánico, porque de la misma manera que muchas veces la formación profesional y académica es excluyente de las personas que no tuvieron la oportunidad de llegar a la educación superior, pues de la misma manera como estos eh, trabajos como menos formales, por decirlo así, como de cuello azul, pues también como que se crea una brecha como entre no solo los salarios, sino también como de qué conocimientos son válidos, qué conocimientos son apreciados y cuáles otros no. Entonces, digamos, yo como psicólogo graduado de la Nacional puedo hacer cosas que mi mecánico tal vez no, pero hay cosas más cotidianas que él puede hacer o que el carnicero del barrio puede hacer que yo no, tiene conocimientos que yo no, que de los que dependo a un nivel como más inmediato, más cotidiano, eh, pero como que esta exclusividad por el acceso a la información
hace que unos se sientan en un pedestal de conocimiento frente a los otros y como que haya como este recelo de no querer compartir, pues también obviamente está como el odio de clase y pues como estas riñas y como estos enfrentamientos que se dan entre pues las personas que han tenido acceso a algunos privilegios y aquellos que no. Entonces, pues para mí fue muy transformadora esta experiencia con mi mecánico amable, Sí, porque me permitió pues tener acceso a un conocimiento al que yo como persona manilimpia, pues que creció en la ciudad, nunca tuvo pues como la necesidad de llegar y pues me abrió la posibilidad de acercarme a un área del conocimiento pues que era muy ajena a mí, sí. eh, Y facilitándome pues conectar con personas de un gremio totalmente distinto al mío, pero pues también como es como el hecho de encontrar más lo que nos une que los que nos separa. Entonces, como no permitir, como que nos separa el hecho de que, pues, mi mecánico es inmigrante, pues, es primera generación nacida en Colombia, pero el papá era de Kuwait, entonces es como un musulmán, entonces es como otra diferencia más que tenemos, pero me centré más en lo mucho que nos gustan a los dos los Volkswagens viejos, en lugar de que él es musulmán y yo pues crecí con la fe católica, que yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y pues él llegó como en una familia migrante, eh, y aprendió como de mecánica a punta de leer folletos, y nunca tuvo como formación profesionalizante, por decirlo así, pero es más como siempre encontrar las bases comunes en lugar de, pues, eso que nos separa. claro, es que ahí pasan un montón de cosas y se transgreden un montón de, bueno, estereotipos, de significados que existen. Y ahí, bueno, tiene todo que ver con lo que hemos venido hablando en el día de hoy. Alejandra, adelante, por favor. Gracias, Camilo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Listo, muchas gracias. Bueno, yo soy Alejandra Martínez, soy psicóloga. Em, Mi experiencia significativa, una de mis experiencias significativas en la vida fue trabajar en un proyecto en construcción de paz en educación. Este proyecto consistía en em, sistematizar 40 innovaciones educativas alrededor de Colombia, em, en contextos formales de la educación. Y pues este proyecto la verdad fue algo muy especial para mí, em, porque sentí como un lugar en el mundo para mí. O sea, sentí mucha pasión al trabajar, al trasnochar, al indagar más, al buscar muchísimo más, porque era un trabajo pues no muy bien pago. Yo era joven investigadora, pero yo igual trabajaba a la par em, de los investigadores coordinadores, por esa pasión precisamente que yo sentía por este tema, ¿sí? Y por lo especial e importante que pues para mí era, y al considerarlo relevante para la construcción y desarrollo de Colombia como país, como sociedad. Entonces, pues yo, al hacer alguno de los análisis, porque hicimos varias investigaciones, entonces uno de los análisis que encontramos fue pues que muchas de estas experiencias innovadoras se basan en la promoción de valores, en la promoción de la empatía, de la comunicación, de, del trabajar en conjunto con los estudiantes. Pero solo pocas trabajaban la comprensión de la historia y del conflicto, como a nivel como un razonamiento de mayor complejidad y que implicaba pues una mayor comprensión, que involucraba como tal el origen, las causas, las consecuencias de esto. Y otro de los temas que poco se hablaba era el tema de la mujer como un objeto que ha sido em,
pues como un objeto, obviamente no es un objeto, pero como más bien un agente que ha sido tratado como un objeto a lo largo de la historia y que ha sido vulnerable y vulnerada. Em, y entonces a mí me llamó mucho la atención esto y preciso dio la coincidencia que yo ahí estaba tomando terapia psicológica y me di cuenta pues que yo en mi vida había sido muy vulnerable, muy vulnerada como mujer y que había sido violentada de diferentes formas y que a pesar de mi educación y de tener pues entre comillas una familia estable, una educación pues entre comillas buena, porque tampoco fui al gimnasio mayor, pero pues fui a un colegio pues sí, medianamente bueno en comparación con lo que vemos en nuestro país y que estuve en la Universidad Nacional y pues me iba muy bien. Entonces fue una sorpresa al darme cuenta que yo misma había permitido que otros abusaran de mí de diferentes maneras. Entonces, eh, yo desde ahí como que eh, decidí empezar a trabajar por la promoción de la mujer, porque siento yo, y bueno, más allá del sentimiento, sé que también es un acto de trabajar por la paz, ya que la paz compete pues a muchas esferas, no solamente tiene que ver con la parte de cómo nos sentimos o de que no hayan guerras a nivel estructural, etcétera. Entonces este tema pues me pareció muy relevante pues eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias sobre todo por lo que nos cuentas, ¿no? Por compartir, por sentirte como con la confianza de compartir esto en el espacio. Y bueno, nosotros nos alegramos. Yo personalmente estoy muy contento de todas las participaciones y de haber escuchado a tantas personas. Les agradezco muchísimo a todas de nuevo. Y ahora quiero invitar a Marco y a Daniela, que han estado trabajando ardua e incansablemente durante estos 50 minutos, a que nos compartan. Yo creo que deben ustedes tener un montón de ideas, eh, no solamente ahí escritas, sino bueno, en la cabeza también, y un montón de conexiones. Quisieran, eso, Marco y Daniela, compartirnos algo con respecto a este tablero riquísimo que tenemos. Bueno, no, primero que nada, igual sí agradecerles a todos por sus participaciones que mejor no pudo haber sido. Nosotros teníamos una idea sobre este tablero que de alguna manera queríamos vincularlo con los temas que habíamos trabajado, ¿no? Entonces, como que no queríamos sesgar mucho las participaciones, pero los colores, digamos que fuimos agrupando a los comentarios siguiendo esos colores, ¿no? Entonces, los verdes relacionados con el tema de conflicto y paz, que fue como la primera parte, los amarillos de colaboración y comunidad, los rosados más cercanos a la parte de esta noción de caminos con corazón, ¿no? Pasión, corazón, camino, y la vida y el vínculo, que fue también la parte final, ¿no? Entonces, fuimos creando como esas asociaciones. Yo creo que uno de los temas pues digamos que fue presente y que me hizo pensar mucho fue esta pregunta que también planteó Andy sobre cómo aterrizar estos conocimientos, ¿no? Sobre cómo pues llevar todo a la práctica, ¿no? Como que ya existe mucho conocimiento y yo creo que hay algo que es muy valioso que se dijo y es que bueno, el conocimiento ya se tiene, ¿no? Los docentes, digamos, en una escuela rural tienen muchas más herramientas de las que ellos mismos perciben que tienen, ¿no? Y ahí es donde está ese valor y lo que hay que hacer es crear esa conciencia de esas herramientas para transformar las propias realidades. Obviamente hay otras cosas externas que siempre influyen y sobre todo hablando de sectores que han sido atravesados por la violencia. Sin embargo, yo creo que la clave, y ahí sí yo creo que vuelvo sobre el cliché de lo que he dicho toda la conversación, y es como, es crear esas comunidades para reconocer esas herramientas que ya tenemos, ¿no? Así es como yo lo veo, y creo que por ahí yo iría apuntando, ¿no? Como
en el fondo tiene que pasar por un proceso de reconocimiento de lo que sabemos, de lo que hacemos bien y de cómo podemos potenciar eso que ya sabemos hacer para generalizar y transformar nuestros propios contextos, ¿no? Entonces, nada, yo quería como dar ese apunte, ¿no? Como porque igual hay muchas ideas ahí rondando. Y bueno, no sé si Daniela quiera decir algo al respecto. Yo voy a robarme antes 10 segundos para decir que acabo de enviar mi correo electrónico por el chat. Yo creo que esto es algo que podemos compartir en caso de que alguien estuviera interesado, porque no vamos a alcanzar a tocar todo lo que quisiéramos, pero bueno, en caso de que alguien quisiera pues recibir alguna copia de esto o contactarse conmigo o con cualquiera de nosotros, pues puede hacerlo a través de ese correo. Y ahora sí, Daniela. Pues bueno, creo que nos quedan solo 5 minutos, entonces bueno, yo simplemente le iba a pedir el favor a Marco que haga Zoom para que podamos leer como algunas frases que son muy dicientes. Y pues las hemos agrupado, así como dijo Marco, como por temáticas. Entonces, si nos vamos a la parte azul, podemos ver cómo nuestras experiencias de vida atraviesan también, pues nos atraviesan, ¿no? Entonces, y definen los caminos profesionales y de aprendizaje que tenemos. Entonces, por ejemplo, a partir de la depresión hacia el teatro, el cambio de actividad me transformó la vida. Ser más libre y feliz, se refería como que el objetivo de la educación es ser más libre y feliz. Ser comerciante me marcó la vida. El Freud esperando clase es otra experiencia. Autoconocimiento, acompañar procesos, autoestima, mejorar la experiencia, historia de vida como proceso. Un profesor que quiere hacer cosas puede transformar, encontrarnos para conocernos. El cambio que observé en la niña, educar es compartir desde la humildad. Ir al mecánico es una experiencia. Y bueno, el educar sin objetivos. Entonces, ahí en esta temática, en esta agrupación que hicimos, vemos como todas las experiencias, o sea, que la educación no ocurre solamente en el aula o en la clase o en un espacio como definido, sino que los movilizadores vienen de nuestra experiencia vital. Bueno, si nos vamos al color rosado, vemos frases como: se creó un vínculo con el mecánico porque se acercó y me enseñó. Trabajo con mucha pasión en proyecto de educación. El teatro me permitió ponerme en los zapatos del otro. Ir más allá de la mera transmisión del conocimiento. Trabajar por la mujer porque lo siento yo. Relaciones interprofesionales, humanización, amor, explorar, corazón. No lo alcanzo a ver. El amor del hacer. Escuchar salsa es también un buen propósito. Arte, moverse con el sol. Entonces, bueno, este va muy ligado con el azul, pero como creo que ya tenemos poco tiempo, voy a seguir con el amarillo. Dice, facilitando ingresar a un miembro distinto al mío. Si los profesores están a la defensiva, no van a escuchar. Cooperación entre los niños. La vida en familia construye. Grupo de literatura. Hacer parte. Transmitir al compartir. Hacer una comunidad. Encontrarnos. Del temor al apoyo. Docente como aprendiz. Generar comunidad con los docentes. Compartir el caballo porque queda de camino. Listo, vamos con los del conflicto. Sistematizar innovaciones educativas en Colombia. Bueno, un proyecto de sistematizar innovaciones educativas en Colombia. El todo vale, esa transgresión nos lleva a nuestra situación. La competencia puede ser origen de conflicto. Injusticias que veía como niña que no me parecían. La educación construye paz. La educación rural tiene que ser reivindicada. Trabajar por la mujer es trabajar por la paz. La familia es pilar en construcción de paz. Una salud mental versus correctiva y preventiva. Autoestima y salud. Comprensión de la historia del conflicto armado. Conflicto nace de pequeñas acciones en competencia. Exclusividad en el acceso a la información genera distancia entre clases. Y bueno, también vimos como unos temas que nosotros no tocamos y que vale la pena pues mencionarlos porque también nos ayuda a reflexionar sobre el tema de vincularnos para encontrarnos.
de vincularnos en la educación, y es como el tema de la mujer tratada como objeto, la migración, que creo que quienes hemos migrado sabemos que es todo un tema, que también traspasa la experiencia de ser y de hacer. Y la falta de apoyo en la escuela me llevó a ser psicóloga. Bueno, esa es porque pues no todos compartieron experiencias, digamos, positivas, y también vale la pena como rescatar esos puntos digamos, de esas experiencias que nos ayudan a utilizar el obstáculo como un punto de apoyo, ¿no? Como un punto de cambio. Entonces, bueno, no sé si el profe tenga algún comentario, pero básicamente, pues hay muchas frases súper poderosas y que sirven como take home, ¿no? Como un mensaje para llevar en la mente. Y en el corazón. Gracias Daniela, gracias Daniel, gracias Marcos, gracias a todos los que participaron y todas las que participaron, y a todos y todas las que vinieron, porque pues es un azar a qué se apunta uno, y como decía la Jersey, ¿cómo se llama? La odontóloga, fue un azar de suerte, pues, y salió bonito. Yo quisiera terminar con 3 ideas básicas que me parecen centrales en lo que construido en la vida y lo que hemos construido como grupo. La primera es que educamos en la vida, por la vida y para la vida. La educación, educarnos en realidad no es solamente para producir, para consumir, es fundamentalmente para hacer la vida. Y la vida de los humanos, que se incluye la libertad, la emancipación, la felicidad, ¿cierto? Esos aspectos que ustedes mencionaron, la vida de los humanos, hacernos como humanos en un contexto también natural, diríamos, hacer la vida en la naturaleza con otros, extraños y desconocidos. Es la primera idea que creo que nos hemos ido marcando. La segunda es que cada sujeto es único, y entonces respetar las subjetividades y promover las vidas autónomas, colaborativas. Alguien hablaba de la armonía, sí, en armonía con la naturaleza. Es un principio que va más allá de las formas de modificar comportamientos. No se trata de modificar comportamientos. Por lo tanto, no se trata solamente de aprendizajes ni de lograr competencias. Y finalmente, la acción humana es mediada por el conocimiento, porque ese es el que nos convoca, ese es el pretexto en cada encuentro educativo, constituye el eje de la misión educadora y hace posible el diálogo por el cual se pone en escena cada acto pedagógico. Creo que esto es fundamental, y la finalidad próxima es generar vínculos entre nosotros. O sea, la Comisión de la Verdad es enfática. Lo primero que debemos trabajar es la generación de vínculos intersubjetivos, luego los vínculos con la naturaleza, y luego vínculos con el conocimiento mismo. Son 3 tipos de vínculos. Hay que crear vínculos con el mundo. Lo que decía Anderson sobre las experiencias de los niños en el campo, es que allí se crean unos vínculos con el mundo que no podemos crear los urbanos, que no estamos siempre como tan asépticos, como encerraditos en los apartamentos ahora o en las pantallas. De verdad, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Yo solamente para cerrar también 10 segundos con lo que se mencionaba respecto al rol de las mujeres o esta opresión que han sufrido, no solamente ellas, sino bueno, el colectivo también LGBTIQ+. Hay uno de los volúmenes de la Comisión de la Verdad que está dedicado exclusivamente a explorar bueno, a explorar el daño diferencial que han sufrido estos colectivos y comunidades. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Andrea, que nos acompañó también con la organización. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a Daniela, a Marco,
a José Gregorio por este espacio. Esperamos pues que haya sido muy productivo para quienes asistieron. Por favor, no olviden diligenciar tanto el formulario de registro como la evaluación, retroalimentar este espacio. Y seguimos invitándolos pues muy cordialmente a los diálogos que siguen programados para este semestre. Muchas gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias a Gracias. todos. Una feliz noche Muchas para todos. gracias. Gracias. Lindo.